Muy buenas a todos, buenas tardes, buenos días, depende del lugar y la hora en que nos sintonicen. Estamos nuevamente en Escritores Sin Fronteras, un viaje en prosa. Hoy pues tenemos un invitado de esta semana. Tenemos con nosotros al señor Fernando Cantillo. Eh, es un honor encontrarnos con este autor, pues cuya vida ha transitado por el camino tan diversos como profundos y que ha sabido transformar esa experiencia en literatura con sentido humano y social. Fernando Castillo nació en Barahona, República Dominicana, pero desde temprana edad se desarrolló en el comercio y las ventas, trabajando como vendedor para para varias empresas, entre las cuales se puede destacar Difusora Cultural, donde se desempeñó como asesor cultural por varios años. Fue allí donde nació su gran pasión por la lectura y la escritura. Vivió hasta los 45 años en República Dominicana, mayormente en las ciudades de Barahona, Santiago y Santo Domingo. Luego, con mucho pesar, dejó República para pasar a vivir a la ciudad de Miami, en Estados Unidos. Es investigador, diplomado en criminalística, Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Trabajó para Diligencia International Group como analista de riesgo para todo el Caribe, llevando a cabo importantes misiones en República Dominicana, Haití, Cuba, Venezuela. De igual forma, se desempeñó como director de operaciones de Delta, llevando esta responsabilidad por más de 15 años. Actualmente se encuentra en retiro del mundillo de las investigaciones y se dedica más de lleno a la escritura. Os saludamos, bueno, señor Fernando, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un gusto estar aquí, Sergio, contigo en esta entrevista. Gracias por invitarme y esperamos que todo pueda desarrollarse sin eventualidades. No, hoy vamos a presentar el libro del señor Fernando, Odisea en el Mar Caribe. Eh, Porque los seres humanos somos criaturas de cumplir sueños y luchamos por alcanzar el mar. Siempre ha sido protagonista de sueños, como Colón, surcando las aguas para conocer e invadir otras tierras, hasta los hombres que surcan hoy en día buscando mejor suerte. Lo hemos visto con mucha frecuencia, ya sea con los que intentan cruzar a diario por la frontera sur de Estados Unidos, en las luchas que libran los africanos intentando cruzar el estrecho de Gibraltar para poder pisar tierra española, o las tempestades que tienen que padecer dominicanos cuando deben atravesar el canal de la Mona, pasando por Puerto Rico para llegar al suelo americano. Odisea en el Mar Caribe trata sobre eso, y más, aunque de telón de fondo veremos los padecimientos de algunos mortales, la inmigración que aumenta de modo exorbitante, países que son objeto de ilegales que intentan retener la avalancha de personas que solo quieren una oportunidad para vivir mejor. Esta novela, compuesta por unos personajes entrañables con el mar como protagonista, ubicó en todas las historias con aventuras y desventuras, peligros y paisajes hermosos. Tiene a los protagonistas buscando una nueva oportunidad, reencontrándose a ellos mismos, madurando, comprometiéndose mejor y hasta enamorándose. Pero que sea el mismo autor que nos cuente más sobre Odisea en el mar Caribe. Señor Fernando, primero que todo, ¿qué le inspiró a escribir Odisea en el Mar Caribe y abordar este tema de la migración desde esta perspectiva? Bueno, Odisea en el Mar Caribe nace como una necesidad de aportar sobre el tema tan espinoso que es el tema de la migración, eh, especialmente en los países latinoamericanos, de donde nosotros somos originarios y tenemos que emigrar por una u otra razón. Yo soy un inmigrante establecido en los Estados Unidos, que llevo ya más de una década residiendo aquí, en la tierra del tío Sam. Odisea en el Mar Caribe se centra eh, eh, principalmente en una pareja de campesinos que vive en la zona este de la República Dominicana, que se ven
permeado por, por una revolución que se origina en el 1965, un derrocamiento que sucedió a un presidente muy famoso en República Dominicana, el cual también es escritor, el profesor Juan Bosch. Y, y hubo un redocamiento como presidente y entonces se produce una invasión por parte de los Estados Unidos. La Marina de los Estados Unidos se acerca al país, eh, ordenada por el presidente entonces, Lyndon B. Johnson, y, y los campesinos que viven lejos del epicentro donde se desarrolla la, el revuelto, esta revolución, pues a través de las ondas hercianas se enteran de todo lo que está pasando y temen que esto le llegue a ellos. Algunos campesinos se alistan para poder salir y participar en esta batalla desigual que se llevó a cabo para entonces. Y entonces deciden lanzarse al mar en una pequeña embarcación para poder buscar mejor suerte, huyendo de la revolución para no ser enlistado o recibir los estragos que vendrían a través de la revuelta. Y en medio de este afán de poder salir y dejar el país, abandonar su casa pequeña como un pequeño paraíso, eh, donde no vivían muy lejos del mar. Y no eran ricos, pero eran felices, pero decidieron descubrir otras tierras. Y mientras se desarrolla esta novela, ellos van descubriendo que se van encontrando con muchísimas vicisitudes en el trayecto hacia su destino, que decidieron ir a la isla de Puerto Rico, que es una de las islas más cercanas y que ellos esperaban que pudieran encontrar un mayor porvenir que en su propia patria. Entonces descubren todas estas peripecias que se reflejan en la vida de cada inmigrante que ya ha estado en, establecido en un país, pero que al principio tuvo que pasar todas estas vicisitudes. Entonces se va reflejando en el inmigrante toda esta situación eh, de carencia, de situaciones que lo obliga a ellos a tener que dejar sus tierras natales para poder establecerse en un puerto donde haya mejores oportunidades. Durante su viaje, el lector encontrará un sinfín de informaciones que los personajes protagonistas junto con los antagonistas van arrojando sobre ciertos puntos geográficos del Caribe, sobre ciertas culturas que todavía hoy en día prevalecen y que tendrán que enfrentar al llegar a esas tierras. Tendrán que vivir otra cultura que no es la de ellos. Y lo que están establecido allí, los nativos, también encontrarán que su cultura pudiera afectarle. Entonces, la novela va envolviendo al lector en una especie de ficción e historia. Yo cuando escribí el libro lo imaginé como un libro híbrido, porque mezcla realidad con ficción. Y entonces va mostrando la parte humana del ser humano y la deshumanización que existe hoy en día, porque los gobiernos, los pueblos, vamos a hablar en sentido general, han endurecido mucho su forma de hospitalidad. O sea, ya la gente no es hospitalaria como antes, que la gente antes era más hospitalaria y podía ayudar al otro, era más amigable. Ahora la gente dice, no, esto lo que vienen aquí es a quitarnos lo nuestro, esto lo que viene a quitarnos las oportunidades nuestras. Y entonces la novela va arrojando todo este tipo de situaciones que el migrante vive desde que deja su tierra natal hasta que el trayecto y luego tener que establecerse. Y entonces, siempre como, con el mar como telón de fondo, que es la parte más importante, porque todo el que disfruta de una novela marina, de mar,
encontrar allí que siempre va a haber contacto con el mar y específicamente el Mar Caribe, que ha sido escenario de, de grandes conflictos desde la corona española, establecerse en los países latinos, poder conquistarlo y todo lo que son los piratas, los filibusteros, los buscaneros y toda esta gente que desarrollaron un sinnúmero de leyendas y informaciones que algunas creo que son ciertas, otras son inventadas por el hombre. Ya sí, perfecto. La migración, pues, es un tema global. Tema, por ejemplo, yo soy a mí inmigrante, yo soy colombiano, vivo ahorita en Lima, Perú, desde hace aproximadamente 5 años. Y en todos lados se ve la migración. Hay personas, como lo dice usted, tienen que tomar el mar, otras toman tierra, pero es igual la odisea que pasa la persona siendo migrante. Como le dice usted en su novela, el mar no es solo un escenario, sino un protagonista. ¿Qué simboliza para usted el mar dentro de esta historia? Bueno, mira, Sergio, el mar no ha dado mucho. Por medio del mar, Colón descubrió América. Marco Polo llegó hasta India y descubrió otros lugares que al final, yo siempre digo, no se sabe al final quién descubrió a quién, pero el mundo así lo plasma, lo pinta. No ha dado mucho, pero también ha causado muchas tragedias. Desde el hundimiento del Titanic, murieron tantas personas allí en este trágico evento que consternó a la humanidad. Y en el Caribe, el mar, uno ve el mar como un lugar donde uno va a vacacionar, a recrearse con la familia, está bien hasta ahí. Pero cuando nosotros vemos el trasfondo del mar en realidad, cómo se libran batallas bélicas, cómo el mar sirvió para saquear países, por ejemplo, desde la época de los ingleses, los españoles que venían a América y se llevaban grandes galeones, grandes barcos cargados de tesoro, saqueando. Eso es un saqueo, eso no es que yo vengo aquí en nombre de la corona y voy a tomar esto así. Bueno, se formalizó y se instituyó como que era real, pero al final te doy, me llevo tu riqueza y te doy unos espejitos y a nuestros indios y entonces es como una forma de engaño, ¿me entiendes? Pero al final fue lo que sucedió, pero el mar sigue siendo bello. Actualmente donde yo vivo, siempre he vivido cerca del mar. Yo tengo unos 10 años viviendo en Estados Unidos. Cuando viví en mi tierra natal, el mar me quedaba muy cerca también. Es una, es una ciudad marítima. Luego, cuando me mudo a la capital dominicana, el mar me quedaba al frente. Podía ver el mar Caribe constantemente. Cuando iba a dejar el país, e iba a emigrar, entonces yo veía desde mi ventana muy cerca el Mar Caribe, cómo navegaba específicamente un ferry que cruza entre Dominicana y Puerto Rico toda la semana y siempre se paraba frente a mi ventana por las noches, todas esas luces. Yo veía el mar azul y cuando tuve que despedirme finalmente eh, del apartamento, del lugar donde pernotaba, eh, me encontré que me cuestioné para mis adentros y, 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 y decía que iba a dejar mi mar azul. Para ese entonces yo era analista de riesgo para Diligent International, viajaba mucho por el Caribe y un amigo investigador que reside en la ciudad de Dallas me dijo, tú vas a dejar ese paraíso para venir a Estados Unidos. Digo yo, bueno, mis hijos están allá, están pequeños, necesitan de mí, entonces yo necesito ir, ya que ellos no quieren adaptarse a vivir en República Dominicana, yo tengo que irme y dejar todo atrás. Y entonces, el mal para mí simboliza libertad. Libertad porque tú te sientes en el mar un atardecer y tú puedes sentir esa libertad de tú poder ver los colores rosados, anaranjados y sumergirte en esos matices y vivir, qué sé yo, hasta soñar despierto.
Pero para muchos, Sergio, sabemos que el mar no ha sido fácil. Eh, si vamos a las estadísticas, en República Dominicana todos los años, ahora menos, pero antes era más recurrente, una yola, como nosotros le decimos a pequeñas embarcaciones en Dominicana y Puerto Rico, es una pequeña embarcación. Entonces, siempre sucumben en el Canal de la Mona, es un estrecho donde confluyen varias fuentes de agua. Entonces, si los capitanes que dirigen estas embarcaciones no conocen en la zona, se encuentran en el epicentro donde las olas confluyen y entonces ahí hay lo que se produce el naufragio, muriendo por no ser muy alarmista, muriendo decenas de seres humanos, especialmente mis hermanos dominicanos, y entonces allí son devorados por tiburones, porque es una zona de muchos tiburones. Y entonces para ellos no es tan fácil, ni para ellos ni para su familia que tienen que vivir con el recuerdo de que sus familias, sus parientes, esa fue su sepultura en medio del Canal de la Mona. Para algunos es sinónimo de paz, de tranquilidad, de vacaciones, pero para otros es, es un campo santo, sinceramente. Así es, correcto, toda la razón. En esa perspectiva lo vemos. En la novela refleja el sueño de alcanzar una vida mejor. Muchos, ¿usted cree que ese sueño sigue siendo el motor más fuerte del ser humano hoy día? Bueno, en contexto podemos decir que algunos eh, tienen la esperanza. Por lo menos sabemos, Sergio, tú que eres colombiano, yo soy dominicano, en nuestros países hay personas que ganan muy poco. Estamos hablando que las personas pueden ganar, hay personas en nuestros países que sobreviven con menos de $2. Entonces, si una persona dice, bueno, pero si yo voy a Estados Unidos o cualquier otro país donde la economía sea mejor que las nuestras, eh, y yo puedo ganarme $100, para ello va a ser un éxito. Entonces la gente lo ve así, voy a invertir un dinero, venden sus ajuares, sus casas, hipotecan su vida, por así decirlo. Entonces vienen a América y se abren paso. El único problema es que ya muchos no lo ven así, porque aquí la persecución es brutal. Aquí el ICE, incluso a personas que están con sus papeles en regla, han tenido ciertos problemas. Eh, entonces ya no, este sueño americano y este deseo de migrar porque va a encontrar la abundancia está un poco complicado y muy frustrante. Pero para el que ya está aquí, el que logró llegar, normalizar su estatus y tiene una pareja, y trabajan organizadamente pueden salir a camino. Todavía Estados Unidos sigue siendo un lugar donde la gente puede prosperar eh, de forma medianamente hablando. Entonces sí, creo que sí, que es posible, pero mi recomendación sería nunca embarcarse en una aventura de forma ilegal, porque es que los países ya eh, no están, como dijimos anteriormente, con esa hospitalidad de poder recibirlo. Creo que fue el día de ayer, yo en algunas ocasiones trabajo desde el aeropuerto, recojo personas y las llevo a diferentes hoteles aquí en el área de Miami. Y recogí ayer una pareja, creo que el señor era como descendencia asiática y la señora era meramente anglosajona. Y me pusieron el tema de la actualidad aquí con Trump, con el ICE, y estábamos hablando y entonces yo le hablé precisamente del inmigrante y le dije que como ellos pusieron el tema sobre la situación que se está encasillando a todo el mundo. Por ejemplo, el gobierno de Trump, la promesa cuando estaba en campaña era que iba a agarrar a los inmigrantes criminales, pero ya está, fueron mis palabras textuales hacia esa pareja, una pareja de cierta edad, que estaban agarrando a todo el mundo. El señor me dijo que todos los inmigrantes ilegales eran criminales, así no tengan crímenes, porque ya eran
eh, criminales por llegar al país ilegalmente. Entonces, ya tú puedes ver cómo es el sentimiento del norteamericano, que ya tiene el sentimiento de no, que tú eres ilegal, aunque muchos no creen esa idea, que saben que hay muchas personas que han venido aquí para poder sacar su familia adelante y es así la cosa. Sí, así es como lo dijo usted. Al principio ya es de lo que tenía la gente, la persona, lo que tenían antes, ese sentimiento de ayuda hacia el otro, pues se ha perdido y más que todo ahora miran al migrante como un delincuente enseguida solamente por ser inmigrante. Aunque usted esté con documentos, la persona sabe que no es de estadounidense, lo miran mal de una vez porque el mismo gobierno se ha encargado en inculcar eso en las personas, de mirar mal al migrante. Hay personajes o situaciones en la historia inspirados en hechos reales. Sí, como te mencioné anteriormente cuando comenzamos, el profesor Juan Bosch había sido derrocado en el año 1965. Fue exiliado por un tiempo en Cuba. Sus adeptos, todo ese grupo que lo seguía a él, decidió tomar las armas y decidió lanzarse a las calles en una revuelta, una revolución, pidiendo la restitución del presidente Juan Bosch, porque consideraban que había sido vulnerada la Constitución con el derrocamiento institucional, pero un grupo de políticos y militares estaba eh, tras de esta situación. Contactaron a Washington y entonces ahí entra el presidente Lyndon B. Johnson, presidente de entonces de Estados Unidos, y envía un escuadrón de la Marina, unos barcos que vienen y entonces se desarrolla todo un evento eh, que lleva un tiempo poder estabilizar el país. Y entonces ahí confluyen todos esos personajes que son sí reales. Ya la parte de los viajes, cuando los personajes dejan el país, estos campesinos, ya esa parte todo ficción. Pero también esta ficción está compuesta de hechos históricos, de elementos históricos que son reales, como barcos y lugares geográficos como la isla Mona, lo que es el tema de las Bahamas, la zona de Vieques, que es una zona, fue por mucho tiempo una zona muy conflictiva. También ahí se desarrolla parte de la novela donde los protagonistas tienen que librar una batalla y tienen que jugar un rol muy importante en su vida. Y mientras ellos luchan por conseguir un asilo eh, para poder habitar en suelo norteamericano de forma legal. Ya, sí es. Como ya hemos dicho, la migración es un tema actual y complejo y siempre lo ha sido. Ahora, ¿usted busca generar conciencia social a través de esta obra? Bueno, sí, mi, mi objetivo principal es, me gustaría ver el empoderamiento de las personas en nuestros países natales, que puedan empoderarse. Pero para ello necesitamos concientizarnos, interiorizarnos, prepararnos. Y nuestros países, aunque hay muchas instituciones e individuos que hacen un esfuerzo enorme para que las personas puedan educarse, porque es un problema de educación. Los políticos usan al pueblo votante como borregos, simplemente porque quieren el voto. Entonces, los gobiernos creo que deben fomentar las bases para que el individuo pueda tener la educación necesaria y pueda tener lo necesario, porque los países latinoamericanos eh, tienen todos los recursos necesarios. Lo que pasa es que los presupuestos gubernamentales son dilapidados y derrochados por políticos inconscientes que no ven más allá de su propio egoísmo y de su propio propósito. Entonces, yo quiero que la gente concientice, que pueda entender que para haber cambios sin tener que salir de las tierras de donde uno nace y donde uno tiene su cultura, su vida,
eh, hay que echar el pleito. No es fácil, muchos dirían, ah, pero no es fácil, tú estás allá y ya tú avanzaste. ¿Cómo nos dice ahora que no podamos nosotros avanzar? Sí, pero estar aquí es un proceso, tienes que adaptarte y te lleva mucho tiempo y al final nunca te adaptas, porque tú sabes que esta no es tu tierra. Todavía tú tienes un pasaporte azul, Así como es. dicen, y te hiciste ciudadano, no es tu tierra, no es tu Sí. tierra. Como dice un loco que yo veo por ahí a veces, tú no eres un gringuito, aunque tú creas que tenga una pasaporte azul, tú no eres un gringuito y nunca te van a Ok, aceptar. exacto. Exacto. Entonces, eh, lo mejor es la tierra de uno. Es difícil porque hay que estar en el zapato para saber lo que un padre de familia siente cuando se levanta y quizá no tiene el sustento para su familia o está luchando día tras día para sacar adelante un pequeño negocio o su proyecto y se siente lleno de frustración porque no encuentra la manera, no tiene apoyo, lo que te dije al principio. Los gobiernos no te apoyan. Entonces es un problema que es socioeconómico y que debe ser confrontado tanto con el gobierno, la sociedad civil y las organizaciones que se dedican a esto, para que las personas puedan tener una formación y por medio de esta formación, un oficio, poder sacar adelante su propia familia y ellos mismos encontrarse en sus propios países. Así es, correcto. Pasa el tiempo, pero uno nunca pertenece o a donde se queda, pues siempre uno visualiza vivir nuevamente en su tierra. Para cerrar, señor Fernando, ¿usted cree que el lector puede verse reflejado en esta historia incluso si no ha vivido la migración? ¿Y o qué reflexión también puede el lector encontrar al terminar de leer la novela Odisea en el Mar Caribe? Bueno, lo primero es que el lector va a quedar enganchado desde el primer capítulo, el lector va a quedar enganchado. Y la historia de Odisea en el Caribe está garantizada que va a permanecer mucho, mucho más tiempo después de haber terminado la obra. Es una obra que refleja un problema social, la migración, pero también es un problema, es una obra que refleja la lucha del ser humano para poder eh, lograr sus objetivos. O sea, no solamente va dirigido al migrante, va dirigido al sentido general, porque la novela eh, tiene romance, tiene aventura, tiene acción, tiene hechos históricos y momentos que atraparán al lector. O sea, en sentido general, es una novela que cualquier persona, cualquier lector que disfrute la novela y la de mar histórica, puede encontrar una gran obra en Odisea en el Mar Caribe. Excelente, sí, muy, muy buen tema este de la migración y darlo a conocer de esa manera. Bueno, a todas las personas, muchas gracias. Así llegamos al final de este encuentro, pero no al final de esta historia, porque Odisea en el Mar Caribe no termina en su página, continúa en cada reflexión que deja en nosotros. Nos recuerda que detrás de cada viaje hay un sueño, detrás de cada frontera hay una historia y detrás de cada decisión hay una vida que lucha por encontrar su lugar. Eh, Fernando Carrillo no solo, Castillo, perdón, no solo nos ha contado una historia, nos ha invitado a mirar con más humanidad, con más empatía y con más conciencia una realidad que muchas veces pasa desapercibida. Pues muchas gracias, señor Fernando, por su obra, por su sensibilidad y por atreverse a darle voz a quienes muchas veces no la tienen. Y gracias a ustedes todos por acompañarnos, que esta historia siga navegando en cada uno de nosotros. Lo esperamos la próxima semana nuevamente con un nuevo invitado y ya saben, síganos en nuestro canal de YouTube, Escritores Sin Fronteras, un viaje en prosa donde encontrarán entrevistas interesantes como esta, obras como esta y mucho más. Siempre Escritores Sin Fronteras, un viaje en prosa.